¿Cómo están mis amados hermanos argentinos? Aquí desde Perú les habla el pastor Ricardo Boto, por invitación de la pastora Verónica. Hoy día quiero compartirles un poco acerca de la justificación. La justicia de Dios, que es lo que ahora somos en Cristo Jesús. Empezamos por 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este verso es muy importante porque nos habla acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? ¿O qué cosa es la justificación? La palabra justificación es el acto legal por medio del cual Dios te declara inocente y te hace justo. Hace años hablaba con una amiga abogada y le preguntaba acerca de un término legal que es cómo se llamaba cuando una persona había sido condenada, juzgada por un crimen, y otra persona decía, yo fui, pero no podía ya ser acusado nuevamente, porque una persona había sido juzgada y condenada. Ella me dijo que era la figura de la cosa juzgada. Ya una persona había pagado por el crimen, dos personas no podían pagar por él. Entonces Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios puso nuestro pecado sobre Jesucristo. El que no pecó, por ti fue hecho pecado. De ese modo, tú pasaste a ser justo delante de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versos del 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando hablamos acerca de la justicia de Dios, estamos hablando de la obra de Cristo de la cruz. Estamos hablando del hombre queriendo justificarse de sus pecados. Antiguamente, el hombre se justificaba por medio de la ley, pero nadie podía alcanzarlo. La ley solo producía el conocimiento del pecado, pero nadie era capaz de cumplirla. El otro día, hablando con una persona, un defensor de la ley me decía, ¿no? Pero mira, el caso del joven rico, él le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para llegar a la vida eterna? Y le dice, tú conoces los mandamientos, y le empieza a nombrar los mandamientos. Y se quedó ahí nomás. Yo le dije, sigue leyendo. ¿Qué más dice? Dice que el joven rico le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo vio y lo amó. Pues le dijo, una cosa te falta. Y le dijo algo que no estaba en la ley. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, hazte eso en el cielo y ven y sígueme. Pero eso no decía en la ley. La ley siempre demanda más. Siempre demanda mucho más. Siempre te dice, una cosa te falta. Si te quieres justificar por medio de la ley, siempre te va a faltar algo. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede llegar a cumplirla a cabalidad. Nadie es perfecto. Por eso dice aquí, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Cuando vemos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Hay cerca de 360 profecías mesiánicas que se cumplen en la vida de Jesucristo, de su nacimiento, su crecimiento, su ministerio público, su muerte, su resurrección,
una serie de profecías que no vamos a ver, pero que tú las puedes buscar en tu Biblia. La justicia de Dios estaba testificada por medio de la ley y los profetas. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a Emaús? Bueno, él ya había resucitado, pero todavía no lo sabían sus discípulos. Y habían dos discípulos que estaban caminando por el camino, estaban tristes, apesadumbrados. Y Jesús les dice: ¿por qué están tan tristes? ¿Qué ha pasado? Dijo: ¿no te has enterado de lo que ha pasado? ¿Cómo han matado a Jesucristo? Entonces Jesús les empieza a explicar las Escrituras, toda la ley, todos los profetas, cómo apuntaban hacia Jesucristo, hacia Él, hacia su muerte, hacia su resurrección. Dice que al final, bueno, se despidió y recién se dieron cuenta que Jesucristo les había hablado. El punto es, Jesús les mostró de la ley y los profetas cómo es que ellos estaban hablando acerca de Jesús. Y vamos a ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a parar aquí un momento, ¿sí? La justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. ¿Cómo tú recibes la justicia de Dios? Solamente por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesús que tú la recibes. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Esta justicia, esta declaración de inocencia, este acto legal que nos hace justos, se recibe por la fe en Jesucristo para los que creen en Él. Más adelante podemos leer en Romanos 10 cómo habla quién ha creído nuestro anuncio, ¿no? O sea, ¿quién? Tenemos que predicar este evangelio. Pero cuando lo escuchamos, cuando vimos lo que Cristo había hecho por nosotros, su obra en la cruz, cómo Él tomó nuestros pecados y nuestro pecado, que es nuestra naturaleza, en ese momento nosotros creímos y recibimos a Jesús. En ese momento la justicia fue impartida a nosotros. Pero sigamos leyendo. Dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antiguamente, cuando yo compartía este pasaje, lo hacía para mostrar que toda la gente, que todos son pecadores. Y bueno, la gente se sentía mal cuando escuchaba esto. Es la verdad. Pero aquí vemos que la Biblia siempre la leemos en contexto. Lo que dicen los versículos, capítulos anteriores y los posteriores nos dan toda la idea total de lo que está hablando. Los capítulos 1 y 2 y hasta 3, Pablo está demostrando que tanto los judíos como los gentiles, que eran los no judíos, ambos eran pecadores y culpables ante Dios debido al pecado. Por eso no hay diferencia. Eres gentil, eres judío, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no termina ese pasaje, como verás, hay una coma. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, y vamos a parar aquí y vamos a continuar viendo este pasaje. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y cuánto te cuesta? Nada. La justificación es gratuita. Es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Alguien dijo que la gracia de Dios es el amor de Dios sin límites para nosotros. Y puedo decir que eso es la gracia. Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que cuando tú creas en Él no te perdieses, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y algo que realmente me molesta, y bastante realmente, cuando la gente dice, Dios odia el pecado y odia a los pecadores. Pero vemos en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios odiase a los pecadores, ¿para qué envió a su Hijo unigénito a morir por ellos? No había ningún motivo. Bien, estamos hablando acerca de la justificación que es gratuita, es por su gracia. Dios te justifica porque te ama, porque te ama. Sigamos leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay otra gran palabra en la Biblia. Esa palabra se llama redención. ¿Qué es la redención? Es el pago de un precio para liberarte. En la Biblia se utilizan 4 palabras para redención en el Nuevo Testamento. Y juntándolas todas, la idea que se da es de un mercado de esclavos, donde alguien hace un pago para que el esclavo quede libre. Y no para continuar siendo esclavo, sino libre para siempre. Esto lo vemos en 1 Pedro 1, 18 y 19, y hay muchos que hablan. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos rescatados de la vana manera de vivir, del pecado en el cual vivíamos, por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces no fuiste tú, fue su obra. Él pagó el precio en esa cruz por ti. El precio fue pagado y tú fuiste hecho libre. Sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué cosa es la propiciación? La propiciación es el sacrificio que se hace para aplacar la ira de un Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Abraham con Isaac? Estaban yendo para hacer el sacrificio que Dios le había pedido. Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero Isaac no sabía. Y mientras iban por el camino, Isaac le pregunta y le dice, papá, tenemos aquí las maderas, tenemos el cuchillo, las sogas, el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? No sabía dónde estaba el cordero. No sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado. Pero Abraham le dice, Dios se proveerá un cordero. Y cuando llegan al monte y amarra a su hijo y estaba listo para degollarlo como se suponía que Dios le había pedido, el ángel de Jehová dice que le dijo, detente. Y Abraham se detuvo. Y dijo, mira, entre las ramas, ahí está el cordero para que sacrifiques.
porque Dios ha visto que tú lo obedeces. Pues vemos ahí en ese caso, había un cordero que tenía que ser sacrificado por el pecado. Y Abraham dijo, Dios se proveerá un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero de Dios. Jesús es ese cordero que tenía que ser sacrificado. Y es lo que es la propiciación. Ese sacrificio lo recibimos por la fe en su sangre, o sea, la fe en su obra, la fe en la sangre derramada. La sangre que nos limpia es la sangre de Jesucristo. Como decía la canción, solo la sangre de Jesús. ¿Quién te puede perdonar? Solo la sangre de Jesús. Es esa sangre derramada, la cual te limpia de todo pecado. Entonces, por la fe en la obra de Cristo es que somos justificados. Recuerden que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú has creído en la obra completa de Jesús, tú has creído para justicia, para recibir tu justificación. Y con tu boca al declarar el señorío de Jesucristo, tú recibes la vida eterna. Eso es lo que está pasando. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Mira, Dios pasó por alto los pecados pasados. Continuamente estamos diciéndole a la gente, eres pecador, Dios te va a tomar en cuenta tu pecado, pero Dios no toma en cuenta los pecados pasados. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versos del 17 al 21. Y vamos a ver esta idea completamente. Cuando habla acerca del misterio de la reconciliación, dice el verso 17, estoy con la Reina Valera contemporánea, he leído la Reina Valera del 60, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Mira bien, como dice la Reina Valera, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A veces hemos pensado el pecado que Dios le toma en cuenta a los hombres sus pecados, pero no, Él no lo hace. En Juan 16, cuando se habla del misterio del Espíritu Santo, dice que convencerá al mundo de pecado. ¿Qué pecado? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado por el cual el hombre es juzgado es por no creer en Jesús. Ese es el punto. Ese es el kit de la salvación. Ahí está. El Espíritu Santo nos convence de pecado por no creer en Jesús, porque Dios ya no te toma en cuenta lo que tú ya has hecho anteriormente. Ya todo está perdonado. Él le puso ese pecado, se lo puso a Cristo en la cruz. Sigamos leyendo.
Dice, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconciliados con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Mira bien, Dios no le toma a los hombres en cuenta sus pecados, porque los ha puesto en Cristo. Dios puso tus pecados en Cristo. En esa cruz, tus pecados fueron puestos en Él. Sigamos leyendo Romanos 3, nuevamente. Dice, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mira bien, Dios, a fin de poder justificarnos, dejó pasar de lado nuestros pecados pasados. No los toma en cuenta. No lo hace más. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La obra ya está completa. La obra ya está terminada. Ahora solo debes creer en esa obra. Ahora solo debes creer en Jesucristo. Y el momento que tú crees en Él, entonces tus pecados son perdonados automáticamente. Él en esa cruz perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros, porque la obra de Cristo es una sola. Es una obra completa. No es una obra por partes. Sigamos leyendo un poquito más. Verso 27. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por tanto, llegamos a la conclusión que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Romanos 4, Pablo continúa con el relato. Entonces, el verso 1. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Una versión dice, ¿qué cosa es lo nuevo que ocurrió con Abraham? ¿Qué cosa nueva sucedió? Porque si Abraham se justificaba por las obras, tenía de qué jactarse. Puede decirle a Dios, mira Dios, aquí, este pechito hizo las obras, y por sus obras es que se va a ganar el cielo. Pero dice acá, ¿qué ganó Abraham? Verso 3. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado en cuenta como justicia. Abraham le creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. La justificación vino por él creer, no vino por él hacer. Hay gente que quiere justificarse por medio de sus obras, por medio de sus acciones, pero la justificación es por la
fe. Es por la fe en Jesucristo. Sigamos leyendo. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Entonces, si tú te fueses a salvar por las cosas que haces, por tus obras, entonces lo que tú recibirías sería un salario. Te estás ganando tu salvación. Y sería como estas sectas, como los testigos de Jehová, como los mormones, que tú lo ves por las calles, a los mormones de dos en dos, predicando, y a los testigos de Jehová tocando las puertas, y ahora parados en las esquinas con sus stands de libros. ¿Por qué haces esto?, le preguntas. Estoy trabajando para mi salvación. Entonces la pregunta, si trabajas para tu salvación, ¿cuándo te vas a jubilar? Bueno, no hay tiempo para eso. Van a trabajar toda su vida y nunca van a alcanzar la salvación. Porque la salvación no es por obras. No es que vas a llegar al cielo y decir, mira, Padre, yo lo hice. No. Vamos a seguir leyendo el verso 5. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Mira bien, al que no obra sino cree, su fe se le toma en cuenta como justicia. Sigamos leyendo. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Dichoso aquel, tú eres dichoso si el Señor te atribuye justicia sin obras, sin que tú hagas nada. ¿Se acuerdan de Efesios 2, 8, 9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. No son tus obras, es la obra de Cristo en la cruz. Por gracia, favor inmerecido. No por tu trabajo, no por una ley, no por cumplir los 10 mandamientos. Por gracia, favor inmerecido. Sois salvos. ¿Cuál instrumento? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La salvación no es tuya, es de gracia, es de parte de Dios. La recibes por fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí es lo que nos está diciendo Pablo. David ya lo había anunciado siglos atrás. Bienaventurado el varón a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurado el varón a quien sus pecados le son perdonados. Y tus pecados te han sido perdonados en Cristo. Porque Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliándote consigo mismo, no tomando en cuenta tus pecados. Vamos a terminar leyendo Romanos 5, verso 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya has sido reconciliado. Ya fuiste reconciliado con Dios, ahora ya estás tú en paz con Dios.
¿Por medio de tus obras? No, por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Jesucristo, en quien también tenemos por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces ahora tienes acceso a la gracia de Dios, tienes acceso al favor inmerecido. Entonces puedes recibir todo lo que Dios tiene para ti. Dios está contigo, Dios está a tu favor debido a que tú has sido justificado. Tienes acceso a esta gracia en la cual estás firme. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos nos producen resistencia. Y la resistencia un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra cosa que hizo la justicia, Dios derramó su amor. Dios es amor, Dios colocó su naturaleza en ti. Dios colocó esa naturaleza. Tienes la naturaleza de Dios ahora. La naturaleza justa de Dios. Porque Él te hizo justo. Te declaró inocente. Te hizo justo. Colocó su amor en ti. Ahora tú eres un hijo del amor de Dios. Tu naturaleza ha cambiado. Porque Dios te hizo justo. Tus pecados te han sido perdonados. Bien, aquí termino. Le doy las gracias por la oportunidad de compartir este pequeño mensaje. Saludos a sus pastores. Saludos a la gente de Argentina. Que Dios los bendiga.